Ya estamos aquí, buenas noches. Hoy el presidente de la Junta ha presentado lo que se conoce como la tarjeta familiar, que es una medida para incentivar a quienes han sido padres este 2023. Ayudas directas que pueden llegar a los 2.500 euros. Un dinero que se podrá gastar en los comercios de la comunidad y tendrá vigor desde el día 1 de enero. El dinero que ponemos en manos de las familias de Castilla y León y que están empadronadas en Castilla y León se consuma, se utilice en el comercio de Castilla y León. Al mismo tiempo, lo que buscamos es, por tanto, que se apueste por el comercio de proximidad, que se apueste por el comercio de Castilla y León, igual que hacemos una apuesta por el apoyo a la familia y por los beneficios de fomentar la natalidad. También les contaremos que 14 estudiantes chilenos han llegado esta semana aquí a Burgos para especializarse en el apoyo e intervención con personas con autismo y sus familias. Conocerán el movimiento asociativo, el funcionamiento del programa Bebé Miradas o los servicios que se ofrecen durante la etapa escolar o el centro de día. Eso es lo que les atrae, ¿no? El poder copiar modelos, el poder exportar formas de trabajo y el aprendizaje pues, de la experiencia, que es una experiencia longitudinal. El conocido diseñador Roberto Berino ha estado hoy en Burgos presentando la exposición retrospectiva sobre sus 40 años como creador de moda. En el Monasterio de San Juan descubriremos las claves de un estilo que tiene la sencillez como punto de partida. El estilo Berino es una manera de entender la vida y de entender la moda que procura poner en valor a las personas por encima de los intereses comerciales. A mí me pareció siempre mucho más importante que las personas lleven los vestidos y no los vestidos lleven a las personas. Paso a presentarles ya a quienes nos acompañan hoy en la mesa. Elías Gutiérrez, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, Rafa. Bienvenido, ¿todo bien? Gracias, todo estupendamente. Pues a su lado se encuentra Juan Carlos Rodríguez Santillana, que desde el año pasado no lo veíamos por esta mesa. Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches, he pasado un mes, por Dios. Parece que estás en el exilio. Sí, no exilio, no, lejos. Desde lejos se ven las cosas. Es lo que tiene jubilarse, ¿verdad? Que no ya tiene menos ataduras. Todo, pero sí, el problema es que eso va añadido o junto a ser mayor. Todo unido, ¿verdad? Claro, una cosa no puede ir con otra. Elías no, por ejemplo, pero es que es joven. Pero estás feliz, ¿no? Sí, de momento sí. De acuerdo, ¿tú también estás feliz, ¿no, Elías? Vamos. Exultante. Exultante, sí, ya lo creo. No estamos para quejarnos. Desde luego. Bueno, pues hoy nuestro invitado viene a recordar que acontecimientos como los vividos en Algeciras la semana pasada no tienen nada que ver con la comunidad musulmana que vive entre nosotros. Nos acompaña Mohamed Shograni, que es el secretario de la comunidad islámica Atagua Burgos. Mohamed, buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, llevas muchísimo tiempo en Burgos, tú. ¿Ya? Sí, yo en España desde el 99 y en Burgos desde 2003. Y cuando pasan acontecimientos como el que vivimos en Algeciras la semana anterior, por vuestra cabeza, por los 4.000 que hay en la comunidad de Burgos más o menos, ¿qué pasa por vuestra cabeza? ¿Revivís historias pasadas, imagino? Primero sentimos rabia porque hay gente que lamentablemente, digamos, con estos actos parece que son los representantes de la comunidad, mientras que la comunidad musulmana, tanto en España como a nivel de Burgos, es una comunidad muy amplia. Estamos hablando de sobre 2 millones de personas a nivel de España. A nivel de provincia de Burgos, según el Observatorio Andalucía, estamos hablando de más de 7.000 personas, y estas 7.000 personas son personas normales y corrientes que todas las mañanas salen para ir a trabajar, tienen familias y tienen sus vidas normales y corrientes como cualquier ser humano, cualquier burgalés en esta ciudad. Bien, pues enseguida, un poquito más adelante, nos vas a contar qué consecuencias, ¿no?, ese tipo de informaciones tienen hacia vosotros y en este caso exactamente cuál ha sido, ¿no?, ese impacto, ¿no?, que tuvo toda España a consecuencia de ese asesinato del sacristán de Algeciras. Pero vamos ahora con otro tipo de suceso. El conductor de un camión cisterna resultó anoche herido tras caer por un terraplén de la A62. Ocurrió pasadas las 11 de la noche cuando se salió de la vía y cayó dando una vuelta de campana. Como ven, el camionero quedó atrapado en la cabina y fue necesaria
la intervención de los bomberos. El vehículo transportaba pasta alimentaria y quedó en ese estado. Una especie de pasta amarilla, el camionero le hemos evacuado hasta los sanitarios por un camino. Y Adif ya tiene encima de la mesa el estudio para retirar la bateadora bloqueada en Somosierra y rehabilitar el túnel que permita que el tren directo vuelva a unir Burgos y Madrid por Aranda. Según publica hoy Diario de Burgos, los resultados serán ahora estudiados por el Ministerio de Transportes, que será quien evalúe la viabilidad técnica, económica y ambiental de las actuaciones. Bueno, es un primer paso, Elías. Volvemos a la mesa, pero no nos garantiza nada de momento. Yo no me creo nada. Veremos el estudio. Porque como ya tenemos los antecedentes del continuo engaño al que está sometido Burgos con el tema de las infraestructuras, pues yo creo que la posición que debemos adoptar es defensiva, de no creernos nada, y lo que venga, bienvenido sea. De todas formas, están surgiendo suficientes informaciones últimamente como para apostar por esta línea, y igual no en la forma en la que estaba planteada desde un principio, que era a través de la electrificación, ¿no? He leído esta mañana propuestas muy interesantes que podía ser incluso las cabezas tractoras de los trenes movidas por hidrógeno, etcétera, etcétera. Es decir, quizás ya si conseguimos ponerlo en marcha, habrá que ponerlo en marcha con algo que sea pionero, que sea futuro en cuanto a la ingeniería y futuro en cuanto al desarrollo de Burgos. De acuerdo, pues el siguiente tema, atento Juan Carlos, que va con tu ámbito, el educativo, porque la consejera de Educación, Rocío Lucas, ha anunciado esta mañana que el Instituto de Villarcayo contará el próximo curso con un grado superior de Dirección de Cocina. Con este título se completaría la oferta formativa de grado básico, medio y superior dedicado a la restauración y cocina. Además, el Instituto Meriendades se convertirá en un centro regional de referencia en un sector muy relevante para la comarca. El compromiso de la Junta de Castilla y León es que para el siguiente curso se implante en estas instalaciones el ciclo de grado superior de Dirección de Cocina. Con esto se completa toda la oferta formativa de cocina y gastronomía. Es uno de los centros de referencia a nivel autonómico donde se va a poder estudiar desde el grado básico, medio a superior, toda la rama de la formación profesional relacionada con cocina y hostelería. Pues eso es lo importante, Juan Carlos, grado básico, medio y superior garantiza asistencia absoluta, ¿no?, en este grado. Les deseo éxito, les deseo éxito. El éxito no consiste en que al año que viene o al siguiente o dentro de otros 3 haya alumnado y se consiga su inserción profesional. La cuestión es la continuidad, más allá de la inmediatez. En la inmediatez sí, la propia novedad, el stock que pueda haber de personas interesadas incluso por encima de lo que es la edad habitual para entrar en estudios escolares, eso permite que, o sea, garantiza que va a haber alumnos. ¿Qué va a ocurrir después en un ciclo tan específico como este? La comarca de Meriendades no puede absorber 7, 8, 10, 15 promociones de titulados superiores de cocina, imposible, imposible. Bueno, de todos modos creo que la consejería, tú decías antes en mi ámbito, mi exámbito, la consejería habrá hecho los estudios pertinentes para decidir ponerlo. El antecedente más inmediato que se me ocurre es el del Instituto de Briviesca, una localidad importante, donde hace años se puso en marcha informática, pretendían otros más con informática, y sí, 2 o 3 años tuvo, al 4º año hubo que cerrarlo porque ya se había acabado el stock y la demanda que había de alumnos. Es difícil, los grados superiores, es muy difícil. Tengamos en cuenta que son alumnos que tienen que tener cursado el bachillerato, Por lo tanto... Pero cuando has dicho que Meriendades no puede absorber tantas promociones, es precisamente por el mismo ejemplo que has puesto de Briviesca, que llega un momento en el que no hay más alumnos. Primero, en que conseguir alumnos es difícil. Esto de Villarcayo tiene pocos alumnos. Es verdad que tiene Medina al lado que le aporta, ¿no?, que los dos tienen bachillerato. No así alguno estarás pensando y Espinosa no tiene bachillerato. Con lo cual solamente es Villarcayo y Medina los que aportan alumnos. Va a ocurrir, ojalá me equivoque, porque oye, lo mejor que puede ocurrir en estos casos es equivocarse, ¿no? Pero no habrá alumnos. No habrá alumnos suficientes. Para mí, yo creo que no habrá alumnos y este ciclo es muy caro, además. Es decir, con pocos alumnos se puede mantener otro ciclo, pero este es muy caro. Y luego, que es más quizá a lo que me refería, es que el tejido empresarial de hostelería de las Meriendades puede perfectamente absorber los primeros años, después ya va a ser difícil. Yo soy partidario siempre de que este tipo de ciclos estén en localidades mucho más grandes. Caso de Burgos, obviamente, con la Escuela de Hostelería, y
Miranda, pero claro, Miranda ya es otra dimensión respecto a las merindades. De todos modos, insisto, en estos casos lo mejor que puede ocurrir es que un vaticinador se equivoque y que sea un éxito. Bueno, de hecho es uno de los grados que mejor funcionan en la formación profesional hoy en día, ¿verdad? Claro, es uno de los ramos que más salidas profesionales o más demandas sobre ello hay. Y bueno, yo lo que creo es que quiero ser optimista, y quiero ser optimista porque si no se intenta, pues nunca se va a conseguir. Estamos hablando pues un poco de nuestro Burgos vaciado, ¿no? Y estamos hablando de un sitio que estratégicamente es interesante, tiene una cercanía al País Vasco importante, hay mucho vecino que tiene casa allí que bueno, pues viven en el País Vasco y van mucho tanto a Villarcayo como a Medina. Y en un momento dado, pues puede que haya gente que apueste por el pueblo y por quedarse allí y por iniciar negocios y demás. No sé, yo creo que las cosas hay que intentarlas. Yo no creo que sea dinero despilfarrado. Si no sale, ya se verá, pero por lo menos hay que intentarlo. Sí, ¿quieres decir algo, Juan Carlos? Es decir, podría contar tantos ejemplos de estos. Hubo una localidad mucho más pequeña que Villarcayo, que en este momento, permitidme que no lo diga porque además la persona ya falleció, en que quería tener, bueno, 20 tantos ciclos, por eso mismo les ponemos y ya veremos si funcionan. Hombre, hay cosas, el de informática que he puesto el ejemplo, sí, porque el de informática es muy barato y sencillo de poner, es unos terminales con unos enlaces y tal, pero el de cocina superior, no olvidemos que superior no es el básico, es realmente caro y complicado. Insisto, por tercera vez creo, que tengan éxito y que lo que Elías dice sea lo cierto. Cuando dices que es caro con pocos alumnos, significa que la consejería en algún momento tendría que plantearse suprimirlo. Ya se ha suprimido algún superior en Villarcayo, no es el primero, es que es el problema de Villarcayo. Sí, Elías. Sí, no, yo lo que digo que me imagino que la base que habrán tenido es que el básico sí que tiene éxito y demanda. Lo que está por ver es lo que dice Juan Carlos, que esa demanda sea sostenible en el tiempo, no sea cosa de pues una hornada o dos hornadas, ¿no? Es decir, que realmente tenga una implantación y que tenga, pues vaya cogiendo su prestigio y su atractivo, claro. Pues no dejamos la educación de lado porque la Consejería de Educación va a actualizar el modelo de competencias que tienen que tener los profesores a partir del próximo curso. Juan Carlos, ¿qué novedades supondrá este nuevo modelo y a qué se refiere exactamente la Consejería con este cambio? No son novedades porque ya es decir, la LOCE del año 2013 ya lo planteaba, la ley orgánica, ¿no? Y es algo que a todo el mundo hemos hablado tantas veces que básicamente se mueve en dos ámbitos. Uno, las competencias digitales, porque hasta ahora en las oposiciones es que realmente no había, hombre, digamos el manejo de algunos instrumentos para la propia oposición, pero eso, fundamentalmente la competencia digital en grado amplio y bien desarrollado, y el segundo la competencia en idiomas, claro. Ambas cosas van unidas, porque yo recuerdo hace 20 años cuando a los directores se les decía que tenían que gestionar, no ya dar clases, fíjate, sino gestionar alguna cuestión del centro a través de un programa informático, de una aplicación. Bueno, luego ya, ahora lo dices, no puede ser a través de una aplicación porque ya ha cambiado, es decir, ya los gestores en los centros han cambiado, han aprendido, hay de otras edades, etc. Y con el tema de los idiomas, lo mismo. Cuando pusimos en marcha los modelos bilingües, había pero era sobre todo porque, claro, cuando algo te viene encima y tú no eres capaz de asumirlo y de desarrollarlo, pues te crea inestabilidad, esa inestabilidad la vengas contra, esto no puede ser, no hay buenas condiciones. O sea que esto es una actualización y una formación continua, ¿no? Sí, claro, y entonces, en definitiva, el modelo bilingüe, como yo comentaba hace unos años, da igual, no nos volvamos, si es que es una cuestión generacional. En 10, 15 años, y ya estamos prácticamente en esos 10 años, ya es que los alumnos que van a llegar a las universidades y luego van a querer ser profesores de secundaria y bachillerato, ya van a tener los certificados correspondientes en otros idiomas. De acuerdo, pues queda aclarado. Vamos ahora a mandar un mensaje a esas madres y padres que han sido papás ahora este 2023
o piensan serlo en el transcurso de este ejercicio, porque Castilla y León ha presentado hoy un nuevo programa de fomento a la natalidad. Esta vez a través de ayudas directas a las familias condensadas en una tarjeta bancaria. Dependiendo de las rentas de los nuevos padres y madres, se podrían recibir hasta 2.500 euros. Entrará en vigor desde el pasado 1 de enero, es decir, que tiene efecto retroactivo al primer mes de este año. El dinero que ponemos en manos de las familias de Castilla y León y que están empadronadas en Castilla y León se consuma, se utilice en el comercio de Castilla y León. Al mismo tiempo, lo que buscamos es, por tanto, que se apueste por el comercio de proximidad, que se apueste por el comercio de Castilla y León, igual que hacemos una apuesta por el apoyo a la familia y por los beneficios de fomentar la natalidad. Con una tarjeta como esta se podrá utilizar el nuevo bono nacimiento por cada hijo nacido o adoptado a partir del 1 de enero de este año. Fomentar la natalidad, por otro lado, ayudar a las familias y, en tercer lugar, también pues dinamizar el comercio de Castilla y León. Se trata de un compromiso de investidura de Alfonso Fernández Mañueco, que contempla ayudas por número de hijos y tramos de renta. Por ejemplo, para quienes ganan menos de 40.000 euros al año, este bono es de 1.500 euros por el primer hijo, de 2.000 por el segundo y de 2.500 por el tercero. Puede llegar también hasta 5.000 euros en caso de que alguno de los menores tenga algún tipo de discapacidad. El bono se podrá disfrutar con la tarjeta familia en colaboración de la Junta con CaixaBank. Es de prepago y solo se podrá usar para productos que necesiten los niños en comercios de Castilla y León, con lo que se busca también fomentar el comercio de proximidad. Se puede solicitar a partir del 7 de febrero, con un plazo de 3 meses desde el nacimiento o la adopción. Vamos a apoyar aproximadamente entre 14.000 y 15.000 familias al año. Alfonso Fernández Mañueco ha recordado que esta medida se suma a otras de la Junta como el Bono Concilia, el programa Crecemos para las guarderías del medio rural o el programa Conciliamos. Pues ese es el resumen, tarjeta familiar con un máximo de hasta 2.500 euros para los nacimientos de este 2023, que por un lado, Elías, no solamente es una ayuda directa en dinero contante y sonante, sino que también, debido a que tienes que gastarlo en los comercios de la zona, pues ambos salen ganando, ambas partes, ¿no? Una buena idea, felicitar a la Junta de Castilla y León por estas iniciativas, pero pues aquí venimos a ser reivindicativos, ¿no? Y a pedir más, y bueno, pues hay que seguir en esta línea, pero lo que está claro es que nadie se va a animar a tener un hijo por 2.500 euros, es decir, tenemos que fijarnos un poco en los países pues de nuestro entorno y demás, y tenemos que ver pues que hay ayudas de entre 115, 120 euros, 175 libras en el Reino Unido, te estoy hablando de Croacia, te estoy hablando de Bulgaria, te estoy hablando de otros países, donde la ayuda de esos 115, 120 euros llega hasta los 18 años, son mensuales hasta los 18 años. Si aquí dividimos en la cota máxima los 2.500, pues vemos que son esos 115 pues como para 2 años, ¿no? Y con 2 años no... En Madrid también había algo así, ¿no? En Madrid. Pues posiblemente... Sí, de 500 y algo, creo recordar, durante más tiempo. Eso se parece más al antiguo cheque bebé, lo de Madrid. Sí, es claro, pero a lo que voy es que el niño no se acaba al año o a los 2 años. O claro. sea, todos tenemos que ser conscientes de los gastos que conllevan tener hijos, y las ayudas pues hay que seguir insistiendo. Yo felicitarles, porque además fomentas el consumo en el comercio de Castilla y León. Veremos luego cómo se controla todo eso, me parece complicado, pero bueno, veremos cuando lo expliquen exactamente cómo se hacen esos controles, si realmente se genera esa sinergia. Yo lo que creo es que hay que seguir dando pasos hacia adelante y seguir fomentando medidas como las que tienen el resto de países. Juan Carlos. Has dicho que ambos salen ganando al final de tu intervención. Sí. Sí, ambos saldrían ganando si el dinero salía de los árboles, pero como el dinero sale de los impuestos, ambos son los que pagan.
Hombre, ya sabes de tanto, dónde sale el dinero, tanto el que lo recibe, pero para todo. Tanto el que lo recibe como el comercio es el que previamente lo ha pagado en impuestos o lo va a pagar después incluso con incremento por deuda. ¿Qué pasa? ¿Te fastidia que salgan sus impuestos esto o qué? Vamos a ver, esto se parece mucho a lo que ha hecho hace unos meses el Ayuntamiento de Burgos. Y en aquella ocasión dije aquí que no me gustaba y eso tampoco me gusta. Es decir, no sería mucho más sencillo de que la Junta de los impuestos y del dinero público vea a las familias para que esto lo gasten en los comercios, para que los comercios paguen sus impuestos? ¿No sería mucho más fácil que estas cantidades o semejantes de forma progresiva se devengan o se quiten de los impuestos? ¿No sería más fácil bajar los impuestos a las familias y no durante 1 o 2 años, sino, como dice Elías, más años? Bajemos los impuestos a las familias y con ese dinero que se quedan, no el que les da la Junta, con el que se quedan, pues que lo gasten donde quieran. Y si es que el resultado no es que sea el mismo, es mucho mejor. Yo esta especie de intervencionismo paternalista, yo Estado te doy para que tú, pero te lo tienes que gastar aquí, no en otra cosa. Dejemos a las familias en la declaración de la renta, que se baje el tipo impositivo y es mucho más fácil. ¿Qué miedo hay? Claro, con la deducción de impuestos las administraciones no reciben, luego no pueden dar, luego se acabó el tema. Pero mejor esto que nada, ¿no? Oye, no me hagas preguntas capciosas. No, es que estamos planteando diferentes escenarios. ¿No te gusta ninguno? Mejor esto que nada, pero si es que esto y la nada se parece bastante. Bueno, de todos modos, acabo, perdón, sí. Ya como después de esta observación un tanto... jocosa. No, jocosa no. Real. A contracorriente, como decía, no creo que, familia alguna, hombre, no sé, a lo mejor hay alguna familia por ahí que nos está oyendo que le interesa, vaya a tener más hijos, familia o una persona, vaya a tener más hijos por estas cantidades. No, hombre, el tema de la falta de natalidad es otra muy distinta. Sí. El tipo sociológico, psicológico, mentalidad, damos por sentado etc. que nadie va a hacer un proyecto de vida en función de una tarjeta de 2.500 euros. Esto es pues, como el aguinaldo de Navidad, que está muy bien, que te viene el niño y pues te dan esto. Pero no dejes una ayuda para panales, el día a día, que ya sabemos que previamente has pagado impuestos. Que previamente has pagado impuestos. Ya, pero hay familias que lo necesitan. Que previamente ha pagado impuestos. También. Porque hasta la barra de pan lo ha pagado. Sí, desde luego. Claro, pero que en algo les ayudará, quiero decir. Vamos a ver la parte positiva de las cosas. Y si se les quitan menos IRPF de su sueldo... Pues igual no se enteran. Y con no se enteran. Y con la tarjeta. No que no sea lo mismo, diferente. sino que no se enteran. Porque al final es lo mismo. Si de tu IRPF mensual te retienen menos, pues ahí tienes más dinero para comprar los pañales, etcétera, etcétera. Mira, es la pescadilla un poco que se muerde la cola. No me seas tan apocalíptico, por favor. Sí. Realmente, si te lo descuentan de los impuestos, te acostumbras a ese nivel y luego no te das cuenta realmente de lo menos que estás pagando, ¿no? Sí. Y de la misma manera, si das los 2.500, por ejemplo, en el tope máximo ahora de golpe, sí. Somos españoles y el español se lo gasta. Se lo gasta el español. Y yo prefiero pues, que estas ayudas se dieran, pues como he dicho antes, como las dan otros países, de a poco, es decir, 115 o 120 al mes. Y entonces, cada vez que llegan 120, es como un recordatorio de que realmente la Junta de Castilla y León te está proporcionando o estás ayudando a subvencionar esos impuestos. Eso es lo que había en el franquismo, que eran los puntos. Eso se pagaba, en la época franquista se pagaba por los hijos en la nómina, claro que se pagaba. Pero vamos a ver... Eso desapareció porque ahora era franquista. Y ahora veo que... Sí, pero es que no es... Estás comparando la época... No estoy comparando. Digo que eso ya ha existido, eso ya existía. De otra manera. Desconozco que fuera franquista, pero lo que te digo que es europeo, muy europeo, que lo tienen hasta en Suecia. Claro, como otras cosas. No, pero me refiero que esa fórmula que tú estás haciendo de algunos países de incrementar una pequeña cantidad del sueldo todos los meses en función de los hijos que se tienen, es que eso ya existía. Sí. Ahora eso se trasladó a la deducción en la declaración de la renta, es cierto, se hizo para mí de forma quizá mucho más evolucionada, mucho más moderna. Bienvenidas a estas medidas, aunque efectivamente uno se plantea tener hijos cuando tiene estabilidad familiar, puede conciliar trabajo y familia, cuando sean esas circunstancias cuando realmente, y no siempre, cuando realmente nos animamos, ¿no?, a tener hijos. Que somos muy egoístas, Rafa, porque muchas veces si nos fijamos
En los matrimonios o en las parejas que pasean con 3 o más hijos por la calle, que se ven algunas, no son precisamente los que más pueden, ¿eh? Igual son los que se sacrifican un poco más, o los que tienen otros conceptos morales o religiosos o del tipo que sean, ¿no? Quiero decir que, bueno, influyen otros factores, no solo el económico. De acuerdo, venga, pues vamos a ir avanzando porque la Fiscalía ha pedido prisión sin fianza para el atacante de Algeciras por asesinato terrorista al acabar presuntamente con la vida del sacristán de la iglesia Nuestra Señora de la Palma, Diego Valencia. A raíz de este acontecimiento, la comunidad musulmana se ha visto de nuevo señalada. Para hablar de ello, nos acompaña el secretario de la Comunidad Islámica Atahua de Burgos, Mohamed Chograni. Gracias por continuar con nosotros, Mohamed. Y ahora sí que me gustaría ya entrar en leyenda contigo. A raíz de este acontecimiento, ¿habéis temido represalias en Burgos? La verdad, represalias no, porque nosotros llevamos mucho tiempo en Burgos y sabemos cómo son los y las burgalesas, es decir, hemos vivido acontecimientos más graves que este, tanto a nivel nacional como a nivel de Europa, pero la verdad la respuesta de la población en Burgos ha sido ejemplar, porque la gente creo que ya sabe hacer la diferencia entre un criminal y un ciudadano normal y corriente, ¿no? Es decir, no, la verdad este temor a tener represalias no lo hemos tenido. Es decir, pero aún así ¿nos habéis planteado si este tipo de episodios puede dar más alas a los racistas? Eso sí, es decir, siempre los racistas, los terroristas, toda esta gente que vive fuera, yo digo, fuera de la realidad de la gente, se intenta alimentar y aprovechar de estas situaciones. Pero, insisto, creo que la gente, tanto de un lado como otro, ya las sociedades son mayores y saben hacer la diferencia entre los criminales y las personas que llevan una vida normal y corriente. En este caso, Yassin, que es el presunto autor del asesinato de Sacristán, dicen, los que le conocían, los pocos que le conocían, ¿no?, que había cambiado mucho en muy poco tiempo. ¿A ti te consta si es habitual que una radicalización se haga en un mes, mes y medio? La verdad me estás haciendo, Rafa, una pregunta un poco difícil, es decir, porque para esto hace falta especialistas, tanto en temas de seguridad como en temas igual psicológicos, el tema sociológico también, pero según vemos en los medios de comunicación, las noticias que vemos por ahí, personas como este no sabemos cómo puede reaccionar, es decir, hemos visto terroristas a través del mundo que llevaban supuestamente una vida normal y corriente y de repente el día siguiente comete un crimen como este. Por lo tanto, desde mi punto de vista, es decir, yo que soy solamente el secretario de una comunidad, es un poco difícil que nosotros podamos adelantar los acontecimientos y saber qué va a pasar. De hecho, estos señores no están actuando solamente en Europa, es decir, la semana pasada, después creo que el viernes o algo así, un señor como este en Pakistán, a los propios hermanos de la misma religión, no sé, se interrumpe en una mezquita y se inmola y se lleva la vida de muchísimas personas. Por lo tanto, yo creo que para nosotros es un poco difícil que podamos, los especialistas es otro tema, pero nosotros es un poco difícil que podamos adelantar los acontecimientos y saber una persona qué es lo que va a poder hacer, ¿no? Pues fíjate, tu comunidad musulmana y en Algeciras ha ido más lejos y han asegurado que esto no tiene nada que ver con el islamismo. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que se puede aseverar? Tú has tenido cierta prudencia en la anterior respuesta, precisamente porque no se puede dictaminar al 100% sin conocer, ¿no? Pero ellos están convencidos de que no tiene nada que ver con el islamismo ni el yihadismo. ¿Este señor? Sí. Eso lo va a determinar, es decir, las fuerzas de seguridad y los jueces que le van a juzgar. Pero yo en la actitud, lo que hemos visto en la televisión y también lo que ha salido en la prensa, parece que este señor venía ya desde Marruecos con unos problemas psicológicos. Sus compañeros de piso dicen que es un señor que hace tiempo, es decir, se drogaba y eso de repente se le da por ir a rezar. Por lo tanto, y las imágenes que se ve también en la televisión, me da la sensación que es un señor que está
está un poco pasado, tiene la cabeza un poco mal. Esperemos. El problema no es que este señor tenga la cabeza mal el problema es que hay una víctima, unas víctimas, y este señor, ha utilizado una religión que no tiene nada que ver con esto para justificar sus actos. Es el problema. Pues quería compartir también una pregunta con mis colaboradores, porque de lo que se está hablando también es que el asesino tenía una orden de extradición y ha puesto sobre la mesa el debate de cuánto tiempo se tarda en devolver a una persona a su país. Elías, tú como procurador sabrás mucho de esto. Vamos a ver, es que el procedimiento contencioso administrativo lleva su tiempo y dependiendo de los juzgados, cómo se encuentren los juzgados de Algeciras, que lo desconozco, pero que pueden tener un colapso precisamente en esta materia, en la de extranjería, que se llama, pues puede estar tramitándose muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo. Puede estar 1 año, 2 años, o sea, entonces en ese espacio de tiempo pueden pasar muchas cosas. Claro, porque la familia de Sacristán podría haber dicho, si hubiera habido una celeridad en los trámites, posiblemente mi padre y mi marido estaría vivo. Sí, claro. Es evidente, siempre podemos hablar de esas cuestiones, pero es que son cuestiones, dejamos a un lado la comunidad islámica y vamos al día a día de lo que está ocurriendo aquí. Una mujer asesinada, el marido que ya tenía denuncias o no las tenía o por maltrato ya había sospechas y al final acaba pasando, y habiéndolas acaba pasando y sin haberlas acaba pasando. Entonces yo creo que son cosas de lo que podía haber pasado, no podemos estar ahí. Mira, es un tema muy complicado. El tema de la psiquiatría y la psicología son temas muy complicados. En las cárceles tenemos módulos psiquiátricos y hay presos delincuentes que están en el módulo psiquiátrico de la cárcel y hay delincuentes que no entran en la cárcel y que están en un módulo psiquiátrico de un hospital o de un centro. Es decir, ¿dónde está esa línea? Yo lo he hablado cuando visito la cárcel y llevo alumnos de la universidad y demás, y ahí hay un problema a tratar. Es decir, de una vez por todas tenemos que dar una vuelta al sistema penitenciario, y ya me estoy yendo por otra rama, porque la cárcel no vale para todo. Hombre, pues que se lo digan al violador de Lleida, por ejemplo. Juan Carlos. Has comentado al final de la intervención que no tiene que ver con el islamismo y el yihadismo. Es lo que ha dicho la comunidad musulmana en Algeciras. Y por eso te lo has comentado. Sí. Con el Islam como religión no, sería absurdo. Con el yihadismo sí, claro. Es decir, podrá estar más o menos con problemas mentales. Bueno, bien, es que un yihadista es alguien que tiene un problema mental, ¿no? Como cualquier otro terrorista, lo comentaba nuestro invitado antes. Es decir, estamos hablando de un terrorista fundamentado en este caso, el yihadismo. Insisto, con la religión islámica no, pero con el yihadismo sí, no nos lo olvidemos, porque es que si no, nos hemos convencido casi que el mundo etarra, los etarras son señores hasta de paz, ahora nos podemos llegar a convencer de que el yihadismo son señores que, salvo que a alguno le dé una tontura, y no es el caso. Pues creo que Mohamed quería puntualizar algo de lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Es decir, aunque voy a sacar mi lado, porque yo trabajo en inmigración, además, en un sindicato, es decir que tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos del tema de las personas que están aquí en una situación irregular. No les tenemos, es decir, si este señor, es decir, si se llevan a cabo lo antes posible las expulsiones de las personas irregulares, no vamos a tener problemas. Igual estamos asociando la criminalidad y muchos problemas en las ciudades a las personas irregulares. Las personas irregulares son personas también que vienen, es verdad que están en una situación irregular. De hecho, el legislador español ha cambiado de personas en una situación ilegal a personas en una situación irregular para hacer la diferencia. Solamente por aclarar. No, era solamente para que no hagamos porque imagino esta asociación. Que la familia del sacristán fallecido la ha hecho esa asociación fijo. Sí, pero nosotros, hay un refrán árabe que dice, el que tiene la mano en el fuego no es lo mismo que una persona que tiene la mano en el agua, ¿no? Nosotros desde la lejanía tenemos que intentar que la sociedad no perciba
esta asociación, que las personas que están en una situación irregular en España, asociarles al tema de la criminalidad. Este señor hubiera hecho lo mismo estando de una manera irregular, porque tiene problemas en cómo está pensando. El problema en su manera de ver las cosas. Eso no está fuera de toda duda, situación. Mohamed, totalmente de acuerdo contigo. Por cierto, ¿cómo crees que se ha valorado este acontecimiento por parte de los partidos políticos españoles en las declaraciones después de? Aparte de, bueno, yo no voy a mencionar los partidos nombre por nombre. Yo creo que en su mayoría los partidos políticos, es decir, han puesto las cosas en su sitio. Es verdad que algún partido importante en España, su líder, sí que en su primera declaración ha hecho una mención que no era la adecuada, pero luego ha rectificado, y eso es bueno, es decir, que... Pero aparte de algún partido que sabíamos que iba a decir, tanto en tema del Islam como en tema de la estancia regular o irregular de los inmigrantes de este. Sí, porque Núñez Feijóo dijo que textualmente no veremos a un católico o a un cristiano matar en nombre de su religión, algo que muchos entendieron, otros le criticaron y luego matizó. Sí, matizó, y yo creo que matizó y se ha quedado el tema zanjado, es decir, no vamos a... Nosotros, porque por ejemplo, hablo en Burgos, nosotros aquí en la mezquita nos ha visitado alcaldes tanto de un color como de otro, partidos de un color como de otro, y creo que ha sido, decir, que no ha podido explicarse bien, como a cualquiera de nosotros que puede tener esto. Una última cuestión, ¿es fácil, entre comillas, para vosotros, que os conoceréis todos, imagino, ¿no?, detectar dónde hay un posible yihadista en vuestro ámbito de actuación? Me retrotraigo a uno de los casos más sonados, ¿no?, en Burgos, el carnicero de la calle Jesús María Ordoño. ¿Vosotros tenéis en ese caso leves, aunque fueran leves, sospechas? Es lo que decía antes, es decir, antes de empezar el programa. Yo creo que un supuesto terrorista va a intentar pasar desapercibido entre la gente. Es muy difícil para nosotros de detectarlo, es decir, estas personas pertenecen de una manera directa o indirecta a organizaciones terroristas, están entrenados, entre comillas. Por lo tanto, yo creo que es muy difícil para nosotros. Otra cosa, que la labor que podemos hacer nosotros como comunidad, es decir, lo que se espera de nosotros como comunidad es el discurso que tengamos dentro de la mezquita, frente a nuestros fieles, frente a los fieles, frente a los jóvenes, a las personas que acuden a la mezquita. Es donde nosotros podemos incidir y podemos hacer algo, es decir, pero que nosotros podamos detectarlo, yo creo que la experiencia que hemos tenido a través del mundo, siempre cuando se detiene a alguien, todos los vecinos de la misma religión o que no sean musulmanes dicen lo mismo. Este señor lo conocemos, llevaba una vida normal y corriente, por lo tanto... Es un trabajo más de fuerzas de seguridad. Pues ya brevemente te pido, Mohamed, que nos digas a qué se dedica la Atahua Burgos, asociación de la que tú eres secretario. Bien, es decir, aquí para hacer un poco de publicidad a nuestra comunidad, más. Aprovecha a tope, te agradezco el gesto, aunque nosotros, la verdad, bueno, tenemos una página en el Facebook donde hacíamos más actividades, sobre todo antes de la pandemia. La pandemia vino, nos frenó muchísimo y estamos intentando recuperar un poco, pero nosotros, por ejemplo, aparte de las actividades normales y corrientes de una comunidad religiosa, tenemos buena relación con los hermanos cristianos. De hecho, por ejemplo, yo mismo soy miembro de un grupo de conocimiento musulmán cristiano de Burgos, que es uno de los pocos a nivel de España. Nosotros hacemos, el año pasado, por ejemplo, en el mes de Ramadán, organizamos un campeonato de fútbol. Intentamos este año que sea un poco más ambicioso, porque lo queremos convertir en un campeonato para toda la ciudad.
y actividades frente a los niños, con las mujeres y con los jóvenes también, es decir, que un poco de todo. Pues ¿no? dicho queda, enhorabuena por ese trabajo y muchísimas gracias por acompañarnos, Mohamed. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y un placer. Hasta otra. Hasta otra, buenas noches. Venga, os vamos a cambiar de tema porque el tope al precio del alquiler en España se encuentra actualmente en un 2% para los contratos existentes. Es lo máximo que se puede subir a un alquiler reciente, un alquiler ya de unos meses en nuestro país, pero por contra, la realidad nos dice que de media ha subido a nivel nacional un 8%. Incluso nos cuentan que se están dando circunstancias de caseros que para intentar romper el contrato piden la casa, por ejemplo, para un hijo que la necesita y de esa forma desalojar a los antiguos arrendatarios y sacar otro nuevo alquiler, claro, más alto. Hablamos de ello con el gerente de Inmobiliaria San Pablo, Sergio Díez. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Rafa. Gracias por acompañarnos, Sergio. Bien, esta es la primera pregunta que te quiero hacer, porque si el límite en los contratos existentes está en el 2%, vemos que a nivel nacional la subida es más pronunciada. Correcto. Como bien has explicado, ¿qué ocurre? Que dentro del dato que hablas del 8% se mezclan diferentes factores, ¿vale? Es decir, el 2% es para en la actualización de los contratos que ya están existentes, ¿vale? En los contratos nuevos, pues evidentemente el propietario puede subir el precio lo que considere oportuno. Por eso, dentro de esa media del 8% se incluyen los contratos que ya están existentes, los contratos nuevos, en los que el propietario puede decidir el precio que pone a la vivienda y que evidentemente está siendo más elevado que en épocas anteriores, y también los locales u oficinas para autónomos, que eso no ha sido regulado por el gobierno y que eso se puede seguir actualizando al nivel del IPC. Por lo cual, ese 2% solamente afecta a los contratos que ahora mismo están vigentes, no al resto de contratos que se puedan hacer de manera nueva. Ajá. ¿Y qué consecuencias crees que puede tener para el parque de viviendas en alquiler este tope del 2%? Vamos a ver, evidentemente todo lo que sea regular la decisión propia del propietario para poner el alquiler en las condiciones económicas que él considere, al final es algo negativo para el parque de viviendas, como bien dices, ¿no? Es decir, al final la demanda sigue existiendo, la demanda de alquiler sigue existiendo y hemos notado que últimamente, evidentemente, se está elevando. Pero la oferta de producto es bastante menor y la que existe está en precios bastante más elevados. ¿Por qué? Porque al final el propietario, si no le dejan decidir el precio que él puede poner su piso y más que poner su piso de inicio, año a año puede revalorizarlo, en este caso al 2%, pues evidentemente eso lo que hace es que retrae la iniciativa de la gente para poner su piso en alquiler. ¿Qué es lo que más se demanda ahora? Cuando entra unas personas en vuestra inmobiliaria, ¿qué es lo que están buscando en Burgos y por dónde? Mira, siempre el alquiler en Burgos es algo que eso, por ejemplo, no ha variado mucho. Es decir, la zona no es algo que sea muy importante. La gente fundamentalmente lo que busca es una vivienda de 1 o 2 habitaciones, es el perfil. Te diría el 80-90% de la gente que alquila con nuestras viviendas y en general son gente que buscan o apartamentos de 1 o 2 habitaciones. Busca en zonas cómodas en el sentido de viviendas nuevas o seminuevas, con garaje, con trastero, es decir, algo que sea cómodo. El centro, por ejemplo, es una zona que es demandada también, pero es para un perfil de gente muy concreto, evidentemente con un nivel adquisitivo mayor y sobre todo gente que trabaje y haga su vida diaria en el centro, es decir, que no necesite el coche para trabajar constantemente. Con lo cual, lo que te digo, el perfil de cliente es un cliente que busca apartamentos de 1 o 2 habitaciones en cualquier zona de la ciudad y, si es posible, evidentemente, que sean nuevos o seminuevos, con garaje y con trastero. Eso en los últimos años no ha cambiado mucho, la verdad. Sigue siendo igual. ¿Y cómo están nuestros precios respecto a provincias similares a la nuestra? Pues mira, en lo que es zonas cercanas de Castilla y León, andamos muy similares. Es verdad que, por ejemplo, en Valladolid el precio está un poquito más elevado, pero donde sí que hay mucha diferencia es entre el precio que existe en Castilla y León con el precio, por ejemplo, del País Vasco, que es un poco lo que podemos tener más cercano. Estamos hablando que pisos de 2 habitaciones pues pueden rondar aquí en Burgos en el entorno de los 500, 550 euros, mientras que nos vamos, por ejemplo, a zonas como Vitoria y estamos pudiendo irnos a precios de 850, 900 euros. Es decir, estamos hablando casi de un 40-45% más elevado. En las zonas de alrededor, excepto Valladolid, el resto de provincias, Valencia es algo más barato que Burgos, Soria también es algo más barato que Burgos, pero el resto más o menos como en Burgos. Bien, ¿teméis que haya déficit de viviendas a corto plazo?
Ya existe ese déficit. O sea, que la situación ya es importante, dramática. Sí, correcto. Es decir, por ejemplo, el cambio, que lleva tiempo en el sector, el cambio del proceso de alquiler desde el año 2010, 2012 a la actualidad, ha cambiado una barbaridad. Antes se alquilaban, pues a lo mejor, ¿qué te puedo decir? En una inmobiliaria como la nuestra, pues a lo mejor 14, 16 pisos al mes, y ahora eso se ha reducido radicalmente. No porque no haya gente que no busque piso, que siga habiendo una gran demanda, pero es verdad que el parque de viviendas de alquiler ha bajado muchísimo. Muchísimo. Sí, sí. O sea, que Eso es una demanda desde hace, no es algo reciente, sino es algo ya de años. Sí, sí. O sea, aconsejáis que tenga un alquiler que de momento continúe allí, porque igual si va a la aventura se queda sin nada, ¿no? Por el cambio. Eso es, sí. Así es, sí. Es decir, que esté en alquiler, y tanto en las dos partes, ¿eh? Nosotros siempre recomendamos al propietario que se lleva tiempo con un inquilino, que al final ganar 50 o 60 euros más por actualizar algo en torno al IPC o en función de lo que marca el gobierno, más importante es tener un inquilino que lleva tiempo, que cuide el piso, que esté a gusto, y el inquilino igual, si está en un sitio contento y bien, que no busque otra cosa, porque va a ser complicado encontrarlo en el precio que esté pagando seguramente y en las condiciones en las que esté pagando. Claro. Eso es evidente. Pues Sergio Díez San, gerente inmobiliario de San Pablo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos aclarado estos puntos relacionados con el tope al alquiler. Buenas noches. Gracias y buenas noches a vosotros. Gracias. Pues a pagar un alquiler que tenemos que tener, pues un sueldo, de eso vamos a hablar ahora, porque Pedro Sánchez ha anunciado esta tarde una subida del salario mínimo de un 8%, hasta los 1.080 euros brutos al mes en 14 pagas. Lo ha anunciado en su intervención en el Senado, después de que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se haya reunido con los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y de Comisiones Obreras, Unai Sordo. Un encuentro al que ha declinado asistir la COE. Este era el momento en el que Pedro Sánchez lo anunciaba en el Senado hace unas horas. Les anuncio que vamos a aprobar una nueva subida del salario mínimo interprofesional del 8% para llegar a los 1.080 euros, tal y como hemos acordado con los sindicatos. Una de las últimas horas de esta jornada de martes, Juan Carlos, una nueva subida del SMI. 1.080 y por qué no 1.200. La verdad es que nunca he entendido el por qué. Se establecen porcentajes. Lo más relevante posiblemente es la no presencia de la COE, porque al final son los que tienen que pagar. Fundamentalmente los que pagan son los que no han estado en la reunión. ¿Y por qué? Pues es lógico, porque es que llega un momento en que eso que llaman geometría variable de los apoyos, pues casca, rompe, quiebra. Respecto al dentro de la legislación laboral, lo que tiene que ver con los despidos, hubo un acuerdo con la COE por parte de la vicepresidenta encargada de estos temas hace unos meses, y posteriormente a haber llegado a ese acuerdo, pues parlamentariamente, nada menos que con Bildu, se acuerda una cosa distinta. Obviamente, claro, yo esto creo que Garamendi lo decía hoy, creo, en una entrevista. Esto no puede ser asumido, no ya la cantidad, sino que es que el procedimiento, es decir, yo acuerdo contigo algo, pero luego, y quedó muy bien, me hago la foto, pero luego, como también necesito a estos en el Parlamento, en el Congreso, pues con estos acuerdo una cosa que va en contra de lo que acabo de hacer contigo. ¿Qué ocurre? Que eso repetido tantas veces, llega un momento en que la parte que tiene que ser la que pague los sueldos, que es la COE, CEPIME, pues no acudió a la reunión. Bueno, pues se puede subir a 1.080, claro, y a 1.200, ¿por qué no? En cualquier caso, una subida en sintonía con el 8,5% de jubilados y de funcionarios, pero claro, ahora sí que podemos decir dinero que siempre sale de las arcas públicas. No me cojas el rábano por donde no hay que cogerlo, de lo que he dicho yo. Ah, te has subido un 8,5% ahora que lo estoy pensando. Subido, creo que algo de eso sí, pero con lo que no estoy de acuerdo. Yo no quiero que me suban la pensión, quiero que no me suban los impuestos. O sea, yo digo, no quiero que me suban la pensión, así de claro, debo ser no quiero. Ahora, no quiero que me suban los impuestos, ese es el problema. Porque ¿qué me sirve si resulta que luego algunos productos básicos de alimentación han subido el 15%? Claro. Pues se han subido el 15%, a ti ya han subido el 8%, solamente en realidad pagas un 8% más. Sí, claro, yo que tengo una pensión, digamos, aceptable, ¿no? Claro. Incluso puedo decir que más que aceptable. Elías. Totalmente de acuerdo con lo que ha expuesto Juan Carlos. Y bueno, pues es un poco lo de siempre, ¿no? Con este gobierno es el yo invito, tú pagas. Y claro, eso es lo más fácil y lo que electoralmente da más votos y demás. Pero tenemos que tener en cuenta que sin empresarios no hay empresa, sin empresas no hay trabajadores. Y por lo tanto al empresario hay que cuidarle, porque es el primero de los trabajadores.
Estas subidas así, que muchas veces son necesarias, porque yo creo que hay unanimidad en todos los partidos políticos en que los salarios en España son bajos, pero no es la forma llegar a que esto sea mediante imposición y sin una negociación previa. ¿Por qué? Pues porque las empresas posiblemente ahora pues igual hubieran aceptado un 4 o un 5, pero igual un 8 pues es demasiado. ¿Por qué? Pues porque las empresas, todos sus productos que necesitan para hacer la elaboración del producto que fabrican, les han subido por la guerra de Ucrania tremendamente los precios. Es decir, tienen unos costes productivos que no pueden asumir, y eso genera un riesgo importante de cierre de empresas, de cierre de más personas en paro, etcétera, etcétera. Es decir, si tú preguntas a un trabajador qué prefieres, estar en casa, en el paro, o buscando trabajo, o estar cobrando 100 euros menos o 50 euros menos que el mes pasado, pues, o de lo que vas a cobrar ahora, claro, de la subida, pues te van a decir que yo prefiero estar trabajando. Y ese es el riesgo de la soberbia, de la prepotencia, de la forma de imponer las cosas que está haciendo Pedro Sánchez desde mi punto de vista, ¿no? Creo que las dos partes, tanto la patronal como los sindicatos, son importantes, tiene que llegarse a consensos, y un buen gobierno siempre es aquel que llega a buenos consensos. Si no llegas a buenos consensos con la patronal y con los sindicatos, el resultado siempre es malo, y se va a ver. Juan Carlos, tú finalizas. No, digo que has comentado que Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno y ministra a estos efectos, se ha reunido con UGT y con comisiones, es decir, se ha reunido consigo misma, lo cual realmente es una forma muy interesante de llegar a acuerdos. Bueno, pero si la COE ha declinado la invitación, tampoco es culpa de ella, ¿no? Por eso, bien, pero como te has reunido contigo mismo y no te has reunido con quien tienes que reunir, como decía Díaz, con el que tiene que pagarlo, pues hombre, no os hagáis sacando pecho, que es como un poco se ha reunido consigo misma, lo cual, insisto, está muy bien. Hombre, sí que es cierto que al hilo de lo que decía Elías, que un 8% igual en la nómina, tampoco se nota mucho, pero una empresa multiplica ese 8% por todo el número de empleados. Ojito, hay que tener mucho cash, ¿eh? Esto lo que lleva, no solamente que comentaba Elías, a incrementa el paro, sino lleva a la economía sumergida. Es decir, lleva al empleo, el empleo en B, el empleo oculto, porque muchos del salario mínimo interprofesional se vincula a una serie de labores, a una serie de funciones, de trabajos, que pueden perfectamente salir del mercado laboral explícito y pasar al oculto, perfectamente, Los sueldos de mayor entidad no, pero esto es facilísimo. De hecho, ya la crisis del 2008 trajo consigo que muchos empresarios aprendieron a decir, bueno, es que yo al final este número tan grande de empleados que he tenido me ha llevado a la empresa a no poder continuar con ella y a tener que concursar, ¿no? Y muchos de ellos ahora que han retomado la actividad lo están haciendo a través de trabajadores autónomos, es decir, en su mayor parte, es decir, han reducido las plantillas a la mínima expresión. Pues finalizamos aquí nuestra mesa de actualidad hoy con Elías Gutiérrez y con Juan Carlos Rodríguez Santillana. Mil gracias a los dos. Gracias a ti. Juan Carlos, ¿hasta el año que viene o antes? No, mucho antes. Hombre. Si quieres mañana. Bueno, tampoco es eso, pero... Tampoco es eso, a ver, aquí no hay nunca... A ver, y que el del taller del coche repara a Juan Carlos, sí, pero por favor. Es en otra comunidad autónoma y lamentablemente ojalá viera la 8 para saber que yo tenía que estar hoy aquí. Imponderables de la vida. Gracias a los dos, muy buenas noches. Venimos, en tan solo 2 minutos, conectamos con nuestro hombre del tiempo, con Daniel Angulo, para el pronóstico de mañana. Hasta ahora. Últimos minutos de Noticias 8 edición noche para contarles que Roberto Perino nos ofrece una exposición retrospectiva sobre su trayectoria de 4 décadas. Una treintena de fotografías nos acerca lo que se denomina el estilo Perino. Lo podemos contemplar en el claustro del Monasterio de San Juan.
40 años creando estilo. Roberto Berino recala en Burgos en el Monasterio de San Juan hasta el próximo 19 de febrero. Una exposición retrospectiva a través de 30 imágenes en las que resume cómo ha sido su trayectoria desde 1982. Define su estilo como una filosofía de vida, partiendo de la sencillez y buscando la belleza. El objetivo último es que quienes vistan sus prendas sientan la felicidad. Hay un hilo conductor, que es precisamente lo que identifica el estilo Berino, que hace que se entienda bien lo que yo quiero transmitir, que es que la belleza, la hermosura, la capacidad de ser guapo o guapa está en estar bien con uno y en la sencillez, calidad de materias, atemporalidad. Y vamos ya con la previsión del tiempo. Hoy hemos tenido una entrada de viento nordeste que nos ha impedido ver el sol. ¿Cambiará esta situación para mañana? Daniel Angulo, buenas noches. Hola Rafa, muy buenas noches. Bueno, pues hoy último día de enero, viendo la península ibérica desde el satélite Meteosat, vemos que han tenido un sol espléndido en toda España, en todo nuestro país, incluso en Portugal, menos en Burgos y el Cantábrico Oriental. Y es que se ha mantenido durante todo el día la entrada de ese viento del nordeste que, como nos muestra esta imagen, arrastra esas nubes hacia la mitad norte de nuestra provincia. Eso sí, hemos tenido menos heladas que en otras zonas. Mañana, pues se va a intensificar la entrada de ese viento del nordeste. Ya vamos a ver cómo en la situación prevista justamente a mediodía, el anticiclón de las Azores sigue colocado al norte de la península, manteniendo, como digo, la entrada de ese viento del nordeste. Así que mañana va a ser una jornada de menos heladas. Hoy han vuelto a tener 7, 8 bajo cero en algunas zonas de la sierra, pero mañana heladas mucho más débiles, no va a haber heladas aquí en la capital, y eso sí, cielos muy nubosos, incluso con algo de lluvia en la zona de Merindades. El ambiente un poquito menos frío que hoy, puesto que va a subir la temperatura y las máximas estarán sobre 7, 8 grados. Y así poco a poco van a ir subiendo las temperaturas según avance la semana, puesto que ya el jueves y el viernes vamos a tener días más soleados, menos viento, y ese día las temperaturas van a subir de forma más notable. Por lo tanto, habrá que aprovechar, como digo, la segunda mitad de la semana, que en principio se nos presenta más agradable que lo que estamos teniendo en esta primera. Y ya nos marchamos, gracias como siempre por informarse con nosotros, descansen, mañana si quieren aquí nos vemos para contarles lo que pasa, eso sí, un poquito más tarde de lo habitual, después del derbi entre Hereda San Pablo y el Real Valladolid. Buenas noches.